El cine tiene la capacidad de desafiar lo imposible. En el caso del director iraní Mohammad Rasulov, su más reciente película no solo es un logro artístico, sino una proeza de valentía. Filmada en secreto, sacada clandestinamente de Irán y terminada en el exilio, La semilla del fruto sagrado no solo denuncia la represión en su país, sino que se ha convertido en un símbolo de resistencia. Iman Mizah Sareh es un juez de investigación recientemente ascendido. Vive con su esposa, Nahmesh Soelia Golestani, y sus hijas, Rezvan Masa Rostami y Sana Setareh Maleki. La familia parece llevar una vida normal, pero la tensión en las calles es innegable. Las protestas son constantes y las jóvenes siguen con atención lo que ocurre a través de sus teléfonos. Una noche, Rezvan invita a su amiga Sadaf, Neusha Akshi, a quedarse en casa. La chica ha sido golpeada en las protestas y necesita un refugio. Nahmeh sabe que ayudarla podría traerle problemas a su esposo, pero la solidaridad pesa más que el miedo. Iman, en cambio, es incapaz de desligarse de su rol dentro del sistema. Cuando su arma de dotación desaparece, entra en pánico. Su paranoia lo lleva a desconfiar incluso de su propia familia. La transformación es aterradora. De ser un esposo y padre, se convierte en un opresor dentro de su propio hogar. A través de este drama doméstico, Rasulov muestra cómo el miedo y la represión pueden corromper incluso los lazos más sagrados. La violencia estatal no solo afecta a los manifestantes en las calles, penetra los hogares y destruye la confianza entre sus seres queridos. La semilla del fruto sagrado es un testimonio de la deshumanización impuesta por un régimen que desconfía de su propia gente. Como en gran parte del cine iraní que desafía la censura, la historia funciona como una metáfora de un país donde la opresión convierte a los funcionarios en máquinas sin voluntad, capaces de traicionar hasta sus propios seres queridos. El mensaje de Rasulov es claro. El cambio en Irán vendrá de los jóvenes, especialmente de las mujeres. Son ellas quienes cuestionan, desafían y resisten. En un país donde la revolución se gesta en los teléfonos móviles, en las calles y en las aulas, la semilla del fruto sagrado es un recordatorio de que la lucha por la libertad no puede ser silenciada. A pesar de la persecución, la censura y el exilio, Rasulov sigue filmando. Su cine es un acto de resistencia, una prueba de que el arte puede desafiar incluso a los regímenes más autoritarios. Y mientras haya historias por contar, habrá cineastas dispuestos a arriesgarlo todo para que el mundo les escuche. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y sí, es un episodio que nos va a traer a lo que está sucediendo recientemente en el cine, pero es una película, como ya escucharon en el previo, que también nos remite a lo que está sucediendo y lo que ha sido un largo proceso, lamentablemente, de los últimos años en Irán, porque pues bueno, hay una larga historia de cineastas iraníes que han escapado de la censura, y finalmente pues una película una vez más vuelve a poner pues el tema en la palestra. Y ya saben un poquito lo que yo siento del tema de los Óscares. Si de algo sirven los Óscares es que de repente ponen este tipo de películas en la visibilidad de la gente, y pues bueno, si eso ayuda a las luchas que están buscando, y en específico a la de esta película, pues qué mejor. Bienvenido el Oscar. La semilla del fruto sagrado de Mohammad Rasulov. Y ya escucharon por ahí a Susana Guzmán, editora de Paloma y Nacho y colaboradora en Cine Premier. Susana, ¿cómo estás? Disculpa que haya mencionado este tema de los Óscares, pero bueno, aquí tratamos de hablar de otras cosas. Pero bueno, inevitable hablar de esta película que creo que es importantísima. Sí, la verdad es que sí.
como lo habíamos platicado en algún momento, yo no tenía idea si se iba a estrenar en cines. Yo cuando la vi fue en el Festival de Toronto Ujú. y en ese momento pues sí no había planeado ningún tipo de, pues sí, de exhibición por acá. Entonces yo dije, bueno, me encantó la película, pero sí no creía que fuera a llegar a cines. Y como dices, qué bueno que no solo llegó a cines, sino llegó hasta los Oscar, que es bastante sorprendente, pero pues qué bueno que fue así. Así es, ya platicaremos un poquito del trayecto de esta película. Pues qué bueno tenerte por acá, Susana. Cuéntanos justamente cómo fue que la viste en ese momento en el Festival de Toronto. En México ya se había podido ver en la 76 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Ujú. Nacional, que por cierto, pues estuvo plagada de varios títulos muy interesantes, entre ellas Sí. mi película favorita del año pasado, de Erice. También estuvo Anora, que es una película que también está haciendo ruido en la carrera del Oscar. Esta precisamente, la de Ujú. Almodóvar, ¿no? En fin, Ah, sí, la una habitación de al muestra lado, sí. que estuvo muy, muy llena de películas interesantes. Pero cuéntanos cómo fue esta experiencia de verla en Toronto y cuáles fueron las reacciones de esta película que, pues bueno, ha cosechado premios en distintos lados, entre ellos también en el Festival de Cannes. Sí, pues fíjate que fue algo curioso. Era el primer día del festival y yo inicialmente iba a ver Flow. De esa tampoco sabía nada en ese momento, tampoco había mucha información, pero me llamaba mucho la atención, me gusta mucho el cine animado. eh, y me parecía como, pues, con la poca información de una propuesta de cine animado que no tenía diálogos y demás. Entonces, no alcancé a entrar a esa y literalmente fue como de, a ver cuál otra hay más. Entré a la siguiente fila de prensa y dije, bueno, vamos a ver esta película. Pero yo entré sin saber quién era el director, de qué trataba la película, no sabía absolutamente nada de ella. Entonces, pues a veces eso ayuda mucho a que te sorprendas y que no sabes, no tenía idea de qué iba a ver, ¿no? Eh, y cuando salí, la verdad es que lo que me sucedió fue que dejó las varas muy altas Mm. para las siguientes películas que iba a ver, ¿no? O sea, que ya tenía como programadas, justamente porque además la cobertura iba para Cinépolis, entonces iba muy enfocada como en películas que sí tuvieran estreno en cines, y pues esa no era una de ellas en ese momento. Pero bueno, cuando salí de la película, honestamente, la primera cosa es que dura casi 3 horas Ujú. y yo, o sea, se me pasaron rapidísimo, ¿no? O sea, la verdad es que a pesar de que justo tiene un contexto político y social muy, muy fuerte, eh, la verdad es que o sea, es un thriller que sí es muy, ¿cómo decirlo? Sí te tiene en tensión, ¿no? La mayor parte del tiempo y con mucha intriga. Entonces creo que eh, después de ver la película me surgieron un montón de dudas, ¿no? De conocer como, pues, un poco más quién era el director, ¿no? Ya después como que vi que ya tiene como una gran trayectoria y como dices, forma parte uno de los cineastas iraníes que pues viven exiliados por su arte, ¿no? Em, y pues bueno, o sea, creo que mi primera reacción, esta primera vez que la vi, eh, fue una gran satisfacción primero de conocer mediante una historia de una familia, un contexto y un movimiento que surgió pues en 2022, ¿no? Con esta como revolución de las mujeres que se llama, ¿cómo se llama? Mujer, Libertad, no me acuerdo, Mujer, Libertad. Ay. También la tengo aquí, no te preocupes. Es Mujer, Vida y Libertad. Mujer, vida y libertad, sí, sí, sí. Eh, y pues, o sea, creo que fue también muy impactante que al final de ver la película, pues justamente decían que lamentablemente no podía estar presente el director porque estaba justamente en un juicio por la película. Eh, y pues eso me llevó como justamente a investigar, ¿no? Un poquito más sobre de ella. Pero bueno, o sea, creo que
pues esas fueron como mis primeras impresiones de la película, como eh, entender la reacción de cada uno de los personajes, porque bueno, no sé si ya hayamos como comentado un poco de qué va la historia, pero, pero justamente este ascenso que recibe como uno de los protagonistas que pasa de ser abogado a ser un juez de, de esta policía que realmente existe, que se llama la Policía Moral de Irán, eh, pues justamente me llamaba mucho la atención esta dualidad que tiene de ser una persona, por un lado lo ves como un padre súper amoroso, ¿no? O sea, que es un poco lo que lo lleva a un caos y a una paranoia muy interesante que además el director puede entender muy bien porque pues ha estado encarcelado varias veces y muchas veces ha tenido como este acercamiento con muchas personas de esta policía moral y que por lo mismo entiende esta dualidad de decir es que no todas las veces son así de crueles, ¿no? O sea, tienen esta parte de una persona completamente ordinaria y luego también tener esta parte sumamente violenta, ¿no? Y que además es muy interesante cómo realmente asumen que lo que están haciendo es en pro del país y en pro de ayudar y realmente con esa mentalidad lo ejercen, ¿no? Entonces, eh, me gustaba mucho esa parte de la transición del personaje y cómo, pues, obviamente eso afectaba a su familia, ¿no? A su esposa, a sus dos hijas. eh, y algo que me llamaba mucho la atención al inicio de la película es que, pues bueno, tenemos a la amiga que llega a la casa como a refugiarse después de haber sido golpeada con estas cosas como de metal que se ve mucho en la película y que además también es muy representativo de una de las armas que han usado durante las protestas. eh, y que bueno, pues incluso en Irán ya es ilegal, pero bueno, se siguen usando y que bueno, la chica llega como con el ojo pues muy dañado, la madre empieza como a ayudarle a quitarse todas esas como bolitas de metal, y eso también pues es muy representativo porque pues decenas de personas perdieron la vista realmente en las protestas eh, por este tipo de armas, ¿no? Y es lo que decían, pues, las amigas, ¿no? Como de, es que nos da mucho miedo que acabe perdiendo la vista y la otra cosa es que también la chica no podía ir al hospital y eso como que me gusta mucho porque todo, aunque está dentro de la parte de ficción, pues es parte de la realidad, ¿no? O sea, porque tampoco las personas que acababan heridas podían ir al hospital porque ahí mismo estaban como la policía viendo qué personas llegaban heridas de las protestas y muchas de ahí se iban arrestadas, ¿no? Entonces no había forma de poderse atender en un hospital también. Y todo eso pues se ve reflejado como en esta primera parte de la película. Y pues bueno, ¿no? O sea, como ya después hacia donde camina por el pánico de lo que implica que una persona que forma parte del cuerpo de seguridad de Irán pierda la pistola, pues es un hecho que, o sea, que puede parecer absurdo, pero que también es realmente angustiante, ¿no? Para Imán, que es el padre de la familia. Eh, y pues como esa paranoia te lleva como a ti como espectador también preguntarte realmente qué pasó con ella, ¿no? O ya, o sea, digo, no vamos a tratar de spoilear tanto, pero justamente yo, o sea, como que sí tenía mucha duda de qué habrá pasado, ¿no? O sea, tenía como algunos momentos antes de haber dejado la pistola en el baño, o sea, como cosas que te vas preguntando como espectador que te digo, ¿no? O sea, tal vez no estás haciendo como
un análisis de lo que está pasando en Irán, sino que sí te envuelve completamente en esa historia que está viviendo la familia. Eh, y pues bueno, finalmente creo que también algo que me gustó mucho es que eh, es una película muy simbólica y muy metafórica desde el título de la película, ¿no? Eh, Creo que la semilla del fruto sagrado hace justamente referencia a un tipo de higuera donde las semillas jóvenes, como son las hijas de Imán, nacen en un árbol viejo, por así decirlo, y eso pues como que lo estrangula finalmente, ¿no? Y da como el nacimiento de otro árbol, ¿no? Y me parece bien bello como, pues como esa parte como metafórica está también en toda la película, pero sobre todo como en la parte final de esta persecución por ver quién es la que tiene la pistola. Pero pues es justo como la representación de que él lo ha dicho como en entrevistas de sí, sí, sí es, obviamente es importante como ver pues esta nueva generación que dice, o sea, me voy a quitar el velo, pase lo que pase, ¿no? Pero pues también es una historia de mucho tiempo, ¿no? O sea, no es como, pero pues sí, sí quería como representar esa parte de las semillas jóvenes que pueden estar rompiendo una estructura tradicional, ¿no? Entonces, me parece muy bella por muchos lados. Y justamente también la volví a ver ahora que se estrenó en la Muestra Internacional de la Cineteca. Y pues eso, ¿no? O sea, me permitió ver como un poquito más de todos esos elementos metafóricos que había en la película. Entonces, pues bueno, eso fue como mi pensar de la película. Como escuchan, es un gran pensar, porque es una película que sí, como bien marca Susana, es una cinta que está cerca de las 3 horas de duración, está entre 2:45 2:49 aproximadamente. Ujú. Em, es una película bueno, podríamos tratar de hablar un poquito, que podría haber sido un poquito más breve, pero a ver, a lo que voy es que hay muchos temas que está queriendo meter el realizador. Y justamente como bien marcó Susana, están estas dos partes pues muy marcadas de la cinta. Primero, y bueno, algo que me interesa mucho, Susana, estuve apuntando muchos de los elementos que estabas aquí platicándonos. La película Ujú. empieza en un incómodo silencio, ¿no? Y termina en un incómodo silencio. Entonces, estamos justamente en un universo, en una situación complicada en Irán, que como platicabas, pues sí, platicábamos, es un régimen totalitario, ¿no? Es un régimen que además tiene a la religión o una versión de la religión, porque eso también creo que es muy importante remarcarlo, ¿no? Una versión de la religión que ellos tienen y defienden, y es también desde hace muchos años toda esta presencia. Pero en medio de eso surgen una serie de protestas. La película está basada en hechos reales, por eso justamente, como decía Susana, Rasulov, que además la película compite por Alemania, pero compite por Alemania porque pues, es donde pudo llegar Mohammad Rasulov y es donde termina de editarla y ha tenido muchísimo apoyo del gobierno alemán, algo que también es muy interesante a platicar en términos de estos países que sí abrazan la migración, ¿no? Sobre todo en contextos Ujú. tan complejos como los que vivimos, y para no irnos muy lejos, lo que sucede tanto en la frontera norte de nuestro país como también la frontera sur de nuestro país. Pero bueno, el asunto es que en medio de esto, en 2022 sucede una serie de protestas y una mujer llamada Masa Aminari no se coloca bien el velo. O sea, ese es el pecado, ¿no? Y literalmente, pues sí, un pecado, porque es una afrenta religiosa para el régimen totalitario de Irán. A partir de eso, bueno, termina siendo asesinada. Estos hechos los vamos viendo en la película. Estas son imágenes que quiere presentar Mohammad al mundo y que a partir de su película pues, logra potencializar su denuncia porque está mezclando muchas imágenes
tomadas de las redes sociales, que ese es otro discurso también, ¿no? El tema Ujú. de, del discurso oficialista de los medios, que es la televisión, en donde la mamá de esta familia está justamente enterándose de los hechos y las redes sociales, ¿no? Que es lo que vemos que Ujú. las dos chicas, las dos hijas, es donde se están enterando, e inclusive escapan también al control del internet, ¿no? Porque por ahí vemos que alguien le dice, pues justamente una de las amigas, que si no me equivoco es la que es atacada, que ya describía Susana, que de repente le dice, bueno, te voy a pasar el VPN, o sea, todas estas formas como tratar de saltarse los cercos informativos, que afortunadamente esas son cosas que para nosotros pues son, ¿cómo decirlo? Pues distintas, no son cosas con Banales. las exacto, que no conocemos, ¿no? Y que creo que eso es muy bueno. Pero a ver, vamos a empezar por algunos elementos, querida Susana. Ujú. La moral, ¿no? Y eso está muy bien representado en el tema de la policía. A mí cuando dice uno policía moral, como que hay un cortocircuito, ¿no? Porque Sí, claro. de entrada, bueno, todo el uso de la fuerza que tienen los estados para con estas, pues es justamente el decir, bueno, yo soy el dueño de la violencia, yo soy el dueño que es la idea del ejército y es la idea de la policía. Pero entonces eso se contrapone un poquito con el tema de la moral. Y estamos viendo justamente que este control, que esta policía, que eso sí, lamentablemente no nos es luego tan lejano acá, uno le tiene miedo a la policía, ¿no? En lugar de sentirse seguro. Y el tema de la moral es algo, pues es lo que está volando ahí en la película a lo largo de todo esto, ¿no? La moral del gobierno, la religiosa, la del papá, ¿no? En este patriarcado, que también es un tema que está ahí presente. Complejo, pero interesante cómo lo va realizando Mohammad Rasulov. Sí, completamente. Creo que justamente para nosotros es muy difícil de entender ese término, ¿no? De policía moral, porque bajo qué aspectos, ¿no? Justamente pueden condenar a las personas por no ponerse bien el velo, ¿no? Y es también muy interesante cómo, pues a partir de esa represión, eh, pues surgió este movimiento que ya no solo era, bueno, me quito el velo, sino lo quemo, Mm. sino piso imágenes de líderes iraníes. Entonces, sí, o sea, creo que es algo que siento que cada vez en Irán es más presente de esto no es la moral para nosotros, ¿no? Eh, Al contrario, ¿no? Es mostrar, como decías, en redes sociales lo que realmente está pasando, porque justamente también se ve en la película esa contraposición de cómo, pues lo que se ve en la televisión está súper censurado, ¿no? O súper, ¿cómo decirlo?, editado, ¿no? Para no mostrar realmente cómo están sucediendo las cosas. Y también me parece como muy impactante que incluso exista, por ejemplo, la pena de muerte por subir cosas en redes sociales, ¿no? Mm. Entonces, eso, todo eso, como mencionas, se ve también muy representado en la forma en la que ellas se van enterando de lo que sucede en las protestas y cómo tratan de ir desviando, eh, pues esa represión y esa falta de expresión evidente. Sí, porque, a ver, en la primera parte de la película, justo como narrabas, estamos viendo al personaje de Imán, que es el papá, le dan este nuevo cargo que es ser juez, pero bueno, Ujú, lamentablemente para él termina sucediendo este nombramiento en medio de lo que van a ser o arrancándolo de lo que van a ser las protestas, ¿no? ujú, Él primero tiene miedo porque justamente le dan el cargo después de que alguien había renunciado a él por un papel en el que tenía que firmar una sentencia de muerte, ¿no? Entonces ya ujú, desde ahí, pues él mismo, porque además la película empieza con él en un espacio religioso, justamente agradeciendo, o sea, es un personaje muy religioso y desde el ujú. inicio vemos que está teniendo una serie de confrontaciones, o sea, está dudando, sí. O sea, yo creo que la película no, ya platicaremos del personaje de Imán, pero yo siento que no lo termina o sea, no lo está juzgando, simplemente lo está presentando. Claro. La locura que termina sucediendo y hasta el final, ¿no? Pero es una situación compleja. Él es muy religioso, es muy creyente,
lo único que quiere es un bienestar para su familia, pero de repente le ofrecen una chamba en la que pues ni modo, él es el responsable de una sentencia a muerte porque él tiene que firmar a pesar de que le llega por parte de un fiscal. Eso termina cambiando la dinámica de la familia porque pues la mamá está contenta, pero a la vez pues también está un poco con miedo porque sabe que todo va a cambiar, ¿no? Que van a estar los ojos en eso. Entonces, todo esa es la primera parte de la película, ¿no? Es como ese fantasma que está ahí volando del totalitarismo, Susana. Sí, creo que justamente, o sea, esta primera parte que como te comentaba, es muy, muy crudo de ver, de que justamente si están mostrando este lado de duda, este lado de que pues realmente le importa a su familia, ¿no? A pesar de que es como muy representativo del patriarcado y de esta, de yo soy la cabeza de la familia y entonces la familia y se tiene que comportar de cierta manera por las condiciones de mi trabajo. Sí siento que hay un punto en el que sientes empatía, ¿no? O sea, Sí, por él y por decir, eh, qué difícil poder estar en esa situación, ¿no? O sea, de que sabes que realmente tu familia puede correr un riesgo, ¿no? O sea, si de por sí ya es muy fácil poder estar en riesgo en ese país, eh, ahora como una persona que se dedica a decir quién sí y a quién no ejecutan, pues sí es algo que también se ve mucho en la película, ¿no? O sea, incluso de la forma y el miedo que tiene, por ejemplo, de transmitírselo a sus hijas, ¿no? También está esa parte de que incluso se van a una comida y la mamá insiste mucho en que es que tus hijas tienen que saber a qué te dedicas, pero sí se ve como ese conflicto en él de cómo le transmito esto a mis hijas, ¿no? Porque pues es una buena noticia y ellas como que también cuando se lo comparten es como, sí, felicidades, pero vamos a tener todas estas restricciones, entonces realmente, o sea, tenemos que estar felices. O sea, creo que también es mucha esa confusión en la primera parte de la película y pues además también la impotencia que suma, ¿no? Esta chica que llega a su casa como a pedir ayuda y de decir es que no podemos tenerte aquí porque, y ni siquiera te podemos decir por qué no te podemos tener aquí, ¿no? Entonces creo que también es esa parte como de, pues sí, de encuentro de emociones entre la familia y el propio imán, ¿no? sí. Y en esta locura de sucesos, justamente lo que ya también mencionabas, se le entrega una pistola. Hay un momento en Ujú, la película, y aquí nos estamos conteniendo porque finalmente, como ya decíamos, es una película que ya tuvo paso por la muestra, pero recientemente y para el momento en el que ustedes están escuchando este episodio, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, la película ya se acaba de estrenar de manera comercial bajo el sello ujú. de Cine Caníbal. Entonces ustedes pueden ir a verla, entonces vamos a tratar de contenernos un poquito, sobre todo en la parte final de Sí, alguna sorpresa, porque creo que sí es muy interesante todo lo que se va jugando ahí. Pero bueno, el elemento de la pistola. Se le entrega una pistola. Es un juez al que le dan una pistola para defenderse. Pero en algún momento una de sus hijas le dice, bueno, entonces, si no tienes, porque dice, es que no tengo miedo, ¿no? Imán, si no me equivoco. Le dice, bueno, si no tienes miedo, ¿por qué entonces tienes una pistola, ¿no? ¿Qué es esta ajá, idea, ¿no? De por qué, y que bueno, nos lleva a otro tipo de reflexiones, ¿no? ¿Por qué todas estas fuerzas eh, armadas, estas policías morales, estas pistolas? ¿Por qué si es un régimen que no debería de tener miedo y que realmente está funcionando, ¿no? Y que ya ahorita ahondaremos en todo lo que involucra también el tema del régimen. Pero esto, el elemento de la pistola es base, ¿no? Por este miedo que tienen de no querer perder ese poder. sí, 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 sí. Y justamente, como dices, para no spoilear tanto como la parte, pero pues también él vive una parte muy interesante cuando se mudan hacia otro lado para salvaguardarse. Eh, También está esta parte de la persecución y el miedo, eso también me parece muy interesante, el miedo que siente de ser grabado, ¿no? Mm, Eh, que yo creo que pues también ahí se muestra por un lado las personas que graban, porque dicen esto es injusto, y también por el otro lado la paranoia de los que hacen las cosas, ¿no?
y de decir, me están persiguiendo, me están grabando, ¿no? Entonces, creo que sí, es muy complejo ese personaje y todo lo que viene alrededor de él. Sí, que además eso que mencionas es muy interesante porque, a ver, digo, ya quién sabe cuántos años son de Internet, pero ya son más de 25 años de Internet, por lo menos en el que la gente pues común y corriente lo ha podido utilizar. Obviamente son más Ujú. desde que se empieza a experimentar y quienes tenían acceso un poquito más restringido al mismo, pero bueno, a lo que voy es que toda esta explosión del Internet y sobre todo las redes sociales, pues es algo reciente. Entonces, cuando estos regímenes, ¿no? Y estas, porque a ver, lo que estamos viendo es que en Irán se está utilizando la televisión como un canal oficial para la difusión de la información. Pero, y están usando la imagen. Y de hecho, en algún momento también de la película, y creo que es uno de los más violentos, se utiliza una cámara, ¿no? Es casi esa, la parte final, ¿no? En donde se está utilizando una cámara para filmar, pero esa filmación Claro, es muy violenta. Y lo que terminan resintiendo es que, pues ya como ya no son los únicos que pueden grabar, pues se sienten amenazados cuando los otros los graban, que es un poco también lo que claro, sucede. Digo, de repente algunas cosas nos parecen ay, como muy lejanas, pero otras cosas no son como muy cercanas. Cuando de repente alguien graba a un policía, ¿no? exacto. Y dice el policía, porque se sienten amenazados, ¿no? Es Sí, también claro. todo un tema. Y además, bueno, todo está sucediendo en una película que logró escapar de Irán para finalmente llegar pues, a gran parte del mundo. Sí, sí, sí. La verdad es que justamente leía que ya ha estado varias veces, porque digamos, también el director ya tiene como una trayectoria Sí. muy amplia, ¿no? Y gracias a esa trayectoria ha estado arrestado ya varias veces, ha estado en prisión ya varias veces. También, justamente como dices, le confiscaron su pasaporte y eso no le permitía eh, huir a Alemania, un país en el que ya también había estado anteriormente, que ya le había dado refugio anteriormente. Y todo lo que tuvo que pasar, que también me parece, o sea, porque pues es una película que me encantó o sea, obviamente todo el contexto, la historia de la familia, pero no me imagino cómo esa película o sea, con esa dirección y con esa fotografía, cómo se pudo hacer de una forma tan clandestina como se hizo. Eh, y justamente lo que dices que haya llegado hasta festivales y hasta premiaciones es una locura. Eh, Porque justamente como no tenía, no tenía pasaporte ni identificaciones que ya se las habían retirado como por ahí de 2017, eh, se tuvo que ir literalmente a pie, ¿no? Ujú. A pie con ayuda como eh, de personas que había justamente conocido en sus anteriores encierros. Eh, y además, pues lo que tuvo que hacer para filmar la película, que a mí me llamaba mucho la atención, que pues él estando desde Alemania, cómo dirigió y pues digamos que finalmente sí regresó a Irán para poder filmar la película, para poder dirigirla. Pero pues lo que él dice es, muchas veces yo no podía estar en el set y algo que me causó tanta risa como ah, una parte final de la película, porque a pesar de que es muy cruda toda la historia y el contexto, también tiene como ciertas cosas eh, que pueden causar un poco de risa, ¿no? Eh, y justamente creo que algo que me llamaba mucho la atención y que me daba tanta risa como algunas partes de la película es que él decía que tenían como un guión alterno, ¿no? Al guión real de la película y que con ese guión habían logrado como tener ese permiso para filmar que cualquier cineasta necesita en Irán y que obviamente con un guión de denuncia social como es tan característico este director, pues evidentemente jamás te van a dar permiso, ¿no? Eh, pero esta historia me llamó la atención de tener este segundo guión, que además era como una filmación
de gubernamental. Mm. Entonces era así como de que se pasaban un poquito de sillón, así de, ya nos vienen a inspeccionar, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero obviamente, pues él ya es súper conocido, ya pues tiene que ser tal vez como 2 décadas haciendo películas, eh, todas con algún tipo de denuncia social. Entonces, pues ya es una persona muy reconocida y un enemigo completamente para el gobierno iraní. Y él decía, pues yo muchas veces no podía estar en set, ¿no? Y lo que hacía es que tenía como 2 ojos, uno como con la parte técnica y otro con la parte creativa, que me iban informando lo que iba sucediendo y entonces yo a su vez les decía como por dónde ir. Y yo dije, bueno, o sea, qué gran trabajo de dirección con con todas esas restricciones, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, digo, desconozco cuántas sentencias tiene el pobre Muhammad, pero por esta película, 8 años de Sí, prisión, 8 años. 20 azotes y una multa económica, ¿no? Que hay que Ujú. decirlo, digo, para esta película, pues le fue bien, porque, o sea, en el tema de las sentencias, y es duro Sí. lo que se está diciendo, porque justamente se está presentando este régimen. Querida Susana, si quieres, vamos a hacer una pausa, porque quiero platicar. Hacías una bonita metáfora, ¿no? De estas semillas, pero también yo la volteaba antes bueno, volviendo a revisar la película, en estas semillas del mal, ¿no? Porque es estas semillas que crecieron mucho y formaron todo un bosque, que es este bosque de silencio, de oscuridad, de miedo, ¿no? En el que, pues sí, se lanzan estas otras semillas que hablas de la metáfora, que también me gusta, pero tienen que vencer a todo esto que está ahí. Ahora, esas semillas están creciendo y pues sí, esas semillas son enarboladas pues, principalmente por mujeres, que es además lo que también Mohammad quiere presentar en su película. Entonces, vamos a hacer un breve corte y ya regresamos. Estamos platicando con la gran Susana Guzmán de la semilla del fruto sagrado Sagrado. y que ya ustedes la pueden ir a correr a ver en el cine. Ya regresamos. @EnriqueFAMX en X. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. چنان در قید مهرت پای بندم که گویی آهوی سردم کمندم. Y regresamos, estamos platicando de La semilla del fruto sagrado, película de Mohammad Rasulov. Estoy con la gran Susana Guzmán. Susana, pues quizá uno de los grandes meollos o propuestas de la película, otra vez sin tratar de decir de más de la parte final que me parece muy, muy emocionante. Em, a ver, sin querer, y es algo que siempre me pasa y que siempre pienso, es muy interesante cómo las distintas conversaciones que podemos llevar alrededor del cine, pues se van conjugando por distintos factores. Y mira, sin querer, hace unas semanas dediqué un episodio a él, de Luis Buñuel, en donde se nos Ujú. presenta pues, un personaje
que tampoco juzga al propio Luis Buñuel, simplemente es un personaje que nos está presentando muy controlador, muy machista, muy lleno de miedos, y al final, pues al final lo que uno siente es como comprensión, ¿no? Ujú. Compasión, digo, o sea, a pesar, porque pues también es un tipo muy violento, pero sí de esa comprensión, ¿no? Hace unos días también estaba revisando Vértigo de Hitchcock, que otra vez yo creo que valdrá también un episodio para este año, y que también nos presenta un personaje que en primera instancia parece que es un romántico, y la segunda parte de la película como que se nos muestra un poquito pues, más controlador, más... Estamos en todo este tema de las masculinidades tóxicas, ¿no? De también de esta lucha feminista que además viene en un mes, otra vez las marchas Ujú. del 8 de marzo, que van a ser muy interesantes, lo que suceda tanto en Estados Unidos con un presidente como Donald Trump, como lo que también suceda en México, teniendo por primera vez a una Pues presidenta, ¿no? Con A, ¿no? Y sí, y en todos estos elementos, querida Susana, yo siento por imán al final, pues, y lo anoté así, salud mental, o sea, es así de pobre, de ir de un psiquiatra, con un psicólogo, porque todo el manejo que está teniendo, no lo estoy justificando, pero todo el manejo que hay alrededor de él lo termina provocando a un nivel de esquizofrenia que lo lleva a la parte exacto. final de la película, ¿no? Sí, creo que justamente se ve como esa transición de duda. Digamos, nunca fue, estoy feliz con este ascenso, sé Ujú. que va a haber implicaciones que, pues, que van a afectarme a mí y a toda mi familia, pero pues creo que lo de la pistola es como el pretexto para ver todo ese deterioro mental que vive Imán después de tener ese cargo, después de perder la pistola y lo que lo lleva a una parte que creo que sí podemos mencionar sin espolear mucho, es esta parte de los interrogatorios, ¿no? Que Mm, también es, es muy, muy impresionante, ¿no? Porque pues lleva lo de su trabajo a la familia, ¿no? De decir, yo diariamente hago interrogatorios para saber si son culpables o no. eh, y ahora los tengo que hacer con mi propia familia, ¿no? Eh, y creo que, pues eso forma parte de lo que dices, ¿no? Como de esa paranoia, de, de, además también como tanto la mamá y las hijas empiezan a jugar, obviamente también, pues la madre por el cuidado de sus hijas, la hermana por apoyo a otra hermana, o sea, como que también está esa parte de que entre ellas se quieren, pues, proteger de Imán. Y, y justamente en esa protección creo que también es algo que enciende la paranoia de él, porque dice, bueno, de por sí ya estaba confundido y ahora como con esta alianza de las tres, pues siente como aún más un enemigo por esa alianza que se crea entre ellas tres y creo que eso todavía lo afecta aún más a decir, pues ni modo, vamos a tener que, ahora sí que metafórica y literalmente separarlas para poder saber la verdad, ¿no? Y pues además también cómo influyen las mismas personas de su trabajo, lo que le aconsejan para hacer una vez que pierde la pistola. Eh, Creo que sí le llegan muchas cosas del exterior a la paranoia o a la esquizofrenia que ya estaba viviendo, ¿no? Entonces, pues eso lo lleva a un punto muy extremo que nos podría parecer irreal, pero que pues es una persona que ya está viviendo un pánico muy real desde su casa, ¿no? Entonces, sí, sí es, a mí también me llevó como a esa reflexión de, creo que ya tiene un problema mental que llega a lo extremo, ¿no? sí, porque además el personaje está, a ver, y justamente por eso mencionaba el tema de la lucha feminista, porque el propio
Mohammad justamente hablas de si hay un futuro en mi país, él hablando de Irán, es justamente a partir de este movimiento que mencionabas, ¿no? El de mujer, vida y libertad. Em, a ver, el personaje de Muhammad desde el inicio, pues, se ve que es alguien que quiere cuidar a su familia, quiere lo mejor para su familia, entonces acepta este cargo de juez, pero en algún momento de repente, pues sí, y es que es tan confuso todo lo que va viviendo y en la marea de lo que él, en lo que él está presente, que no sabe si está protegiendo a Dios, si está protegiendo al sistema, a su familia, y al final, pues bueno, al final vean la película y vean exactamente y Sí, pregúntense exactamente a quién está protegiendo, porque hay una frase en la que le dice la mamá, están hablando de las hijas, que la mamá lo tiene claro, ¿eh? La mamá a quien está protegiendo es a su familia, ¿no? sí, Y ella dice que eso también tiene que ver con otro tema, pero a ver, dice, el mundo ha cambiado, le dice ella. Y el papá dice, bueno, el mundo ha cambiado, Dios no. Y en otro momento también le dice él, a ver, es que ellos han aprovechado todo en el sistema y ahora nos están traicionando, ¿no? Pero ¿a quién? O sea, él como parte del sistema, cuando vemos también en algunas escenas que su jefe de alguna manera pues también lo está como poniendo en contra de su esposa y de sus hijas, ¿no? Con estos interrogatorios que bien mencionas, que nos hablan de espionaje, que se da en los regímenes totalitarios, llámese de izquierda, derecha, arriba, abajo. Sucede en los regímenes totalitarios, ustedes busquen en la historia y eso sucede, ¿no? Em, pues este control. Y como la pistola, el control significa miedo otra vez. sí, 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 sí. Y creo que, bueno, pues evidentemente ese miedo lo extiende a su familia, ¿no? Porque, pues sí pasaron, como dices, es complejo entender a quién defiende y también a quién le tiene el miedo, ¿no? Porque pues inicialmente era muy claro, ¿no? Le tengo miedo pues a esta autoridad que me puede meter a la cárcel por haber perdido la pistola, pero después te digo, ¿no? Se va como complejizando hacia un miedo más hacia su propia familia, de sentir que pues, como que le están traicionando, como que están en un complot contra él, pero pues sí, igual ellas, ¿no? Ese miedo que tenían primero de, pues sí, de resguardar, como dices, la esposa es muy claro que quiere resguardar inicialmente la integridad de su esposo, ¿no? Por eso también, pues es como tan dura con sus hijas de, tenemos que seguir estas reglas y todo sea por tu papá, ¿no? Pero después quiero proteger a mis hijas de quien estaba protegiendo inicialmente. Entonces, sí, sí creo que es un miedo que se va como amplificando hacia diferentes cosas, ¿no? Porque ya las hijas finalmente, más que miedo a la autoridad, es mucho miedo a su propio padre, pero Mm. por esa paranoia que él mismo está viviendo, ¿no? Entonces, ya ellas mismas creo que se dan cuenta de que si ha llegado a un caso tan extremo, no saben qué es lo que podría ser llegar a ser capaz de hacer, ¿no? Entonces, y creo que eso también es algo que nos comporten a nosotros como audiencia de no saber en qué va a terminar la película porque justamente ese deterioro se está llevando tan extremo que no sabes en qué va a terminar. Sí, 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 la película va presentando muchos elementos. Y a ver, sé que igual voy a pisar algunos callos con lo que voy a decir. A ver, no todos los hombres son malos, no todas las mujeres son buenas. Claro. Todo está presente en una serie de grises, pero a ver, aquí lo que también la película Ujú, nos va presentando y que me parece muy interesante, querida Susana, y que nos lleva también a reflexiones de lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país, por mencionar un espacio que es el más cercano que tenemos. Escuchaba hace unas semanas a una autora, no me acuerdo del libro exactamente, pero hablaba de la facilidad que tenemos los hombres, y aquí me estoy incluyendo como hombre, de abandonar a los hijos, ¿no? De todas estas familias rotas en donde finalmente quienes toman la batuta, pues terminan siendo las mujeres que primero son las que los están gestando, ¿no? Y son las responsables, pero la facilidad que hay en un país, y estadísticamente se marcaba en este libro, prometo buscar esa información exacta, ujú. pero nos habla de esa desconexión que hay del género masculino para con pues sí, con los hijos. Y entonces,
en esta película también se nos está mostrando que hay muchos elementos que tienen esta desconexión y que finalmente quien siente aunque también tiene miedo o sea, está pensando en el bienestar de su familia, tiene miedo de lo que le va a pasar a la familia, es la mamá, pero en algún momento pues ella tiene que decidir, ¿sabe? En esta preservación dice, pues a ver, o sea, yo sé que tengo claro que quiero proteger a mis hijas. Entonces, pues otra vez, estas masculinidades tóxicas, todos estos sistemas patriarcales, eh, vemos constantemente y no es gratuito en las escenas de las oficinas de gobierno imágenes de hombres, ¿no? Ujú. El tema que estalla un poquito todo y que también se va mencionando porque se dice es que las mujeres están ahí prácticamente yendo desnudas, cuando tú lo que estás viendo en las imágenes es que finalmente no tienen el velo. Pero bueno, Sí. eso finalmente es como si fueran, como si estuvieran casi, fueran nudistas, ¿no? Mm, esta liberación, que además se da muy natural en esta otra vez, esta frase que mencionábamos de el mundo ha cambiado, ¿no? O sea, y estas hijas, pues finalmente son esa visión de esperanza, y sí, es esperanza femenina, que es la que está presente en esta película y que la comparto, totalmente, y que nos pone a reflexionar sobre estos temas. Sí, ahora que lo mencionas también me hace recordar una parte de la película en la que, a pesar de que las hijas se sienten atacadas por decir, ¿cómo crees que yo tengo la pistola? Eh, ¿Y por qué no me dejas ayudar a una amiga? O sea, a pesar de que tienen pues sí, esa diferencia con la madre y ese reclamo hacia ella, también me gusta que haya una parte en que ella misma siento que igual explota su cabeza porque ya no sabe quién tiene la pistola, ya no sabe si ayudar a sus hijas, como que antes de que llegue al extremo, como finalmente termina, eh, hay un punto en el que se sienta en el sillón, como que se da por vencida, ¿no? De no puedo más, no quiero comer, ¿no? Y me parece también como un momento muy conmovedor de que a pesar de toda esa rabia y todas las peleas que viven la madre y las hijas llegan y dicen, oye, ven a comer, tranquila, ¿no? O sea, como esa empatía que ellas mismas sienten de, bueno, pues sabemos que obviamente lo que le preocupa es la familia, ¿no? Y la situación de nuestro padre y todo, pero pues también está, o sea, creo que a pesar de que llega a generarse esa tensión entre ellas, como dices, creo que sí se transmite esa esperanza femenina, ¿no? Y mira que es muy interesante porque esta escena que narras, yo la estoy también contraponiendo con una similar, pero que le hacen al papá, sin revelar en qué momento de la película. Ujú. El papá también está sentado en un sillón, un poquito como en esta como derrota de, bueno, ya no sé qué hacer y demás. Y una de ellas le pone unos audios, pero unos audios familiares, Ah, claro, ya. que es una escena muy bonita, porque en medio de Ay, toda la violencia, lo que hace una de las hijas es decirle, a ver, somos nosotros, ¿no? exacto, Pero la reacción es muy distinta. La reacción es muy claro. distinta. La reacción, no recordaba esa escena, pero sí tienes razón. O sea, creo que me parece de lo más brutal de la película. Sí, O sea, sobre todo porque justo sin decir en qué momento, pues es en un punto en el que él ya está muy mal, ¿no? Muy fuera de sí y, y también te preguntas cuál va a ser su reacción justamente a esos audios, que además tampoco te esperas que la hija tomara la decisión de poner esos audios, ¿no? O sea, creo que es una parte muy sorpresiva y sí rompe el corazón esa parte de la película definitivamente. Pero sí, sí. como dices, es muy diferente la reacción que tiene la mamá a pues a ese intento de las hijas de, mira, ¿no? Seguimos siendo familia, te seguimos queriendo, y esta es otra parte de la persona que eres, ¿no? Un poco lo que decíamos de la complejidad de Imán y que un poco lo escuchaba de una entrevista con el director como de... em,
pues es que he tenido mucha cercanía con estas personas que se dedican a hacer interrogatorios, pues yo mismo he sido interrogado muchas veces. Ujú. Y lo que me llama tanto la atención es ver cómo pueden ser personas sumamente amorosas y sumamente ordinarias fuera de su trabajo, ¿no? Y creo que esa parte de la película también es como un flash a eso de, ha sido un gran papá también, ¿no? O sea, a pesar de que haya llegado a este extremo, ha sido un gran papá también, pero también me parece valiosa la reacción que tiene. Sí, porque, a ver, todos están en una situación extrema, pero las reacciones son distintas y creo que esas son las lecciones. Hay una frase también de la cinta que me gusta mucho y que creo que resume eh, como gran parte del corazón de la misma, en la que el papá le dice a la mamá, si no me equivoco, le dice, siéntate. Y ella dice, no, no me voy a sentar. Querida Susana, Sí. ¿algún otro elemento que quieras platicar de esta película que ya nos está a punto de hacer brotar las lágrimas, Ajá, pero que sí. creo que es muy pertinente en un contexto otra vez en el que estamos frente a regímenes totalitarios de distintas ideologías políticas y que creo que tienen en el centro, y eso es algo que voy a desarrollar, bueno, que estoy desarrollando para un próximo episodio, el divide y vencerás, ¿no? Todos estos regímenes tienen algo en común, es divide y vencerás, y en esta película dividen el núcleo más sólido, que es la familia. Sí, definitivamente. Creo que lo único que podría agregar es, sin mencionar cuál es el final, pero para que una vez que lo vean tal vez lo recuerden, es que termina con una metáfora, ¿no? O sea, lo que sucede es una metáfora realmente a la persecución a mucha gente, o bueno, he escuchado como personas que dicen, eso, la parte final pudo durar mucho menos, pero creo que para mí es muy valiosa porque justamente es como este tipo de escenas tan largas que quieren representar algo y que en el caso de la semilla del fruto sagrado es justamente la represión que, pues digamos, es con lo que nace la película y lo que tiene de trasfondo de la persecución y la represión a las mujeres, ¿no? Entonces, sin decir exactamente qué sucede, creo que me parece muy hermosa también esa última metáfora de la película. Y añadiendo lo que bien dice Susana, chéquense todos los elementos del lenguaje cinematográfico, la puesta en escena de esta parte final, el uso de la luz, que también es muy importante, sí, esta metáfora, que es lo que termina sucediendo, es un laberinto, ¿no? En fin, vean todos estos elementos, la verdad es que es un cierre muy bien logrado de Mohammad Rasulov, Mohamed. perdón, que sí, como ya bien decía Susana, tiene una larga trayectoria de películas en este siglo, justamente empezando este siglo. Y pues nada, Susana, qué fortuna tener esta película haciendo ruido por el tema de los Óscares. Mencionabas Flow, lamentablemente se pelean en esta nominación a Mejor Película Internacional. También Flow, I'm Still Here de Brasil, que también me muero de ganas por verla. Pero bueno, Sí, pues yo. ahí está y la gente la puede ir a ver en gran calidad en las salas comerciales de su preferencia gracias a Cine Caníbal. Querida Susana, muchas gracias por esta charla. No sé si quieras añadir algo más y pues agradecerte de verdad por los minutos para platicar conmigo de esta película. No, muchísimas gracias a ti. La verdad es que tenía muchas ganas de hablar de ella, aunque honestamente siempre sucede esto y, híjole, si no hay forma de que la vean, qué triste, ¿no? Pero qué bueno que al final llegó hasta donde llegó. Y pues ojalá que la gente realmente tenga ganas de verla, porque pues además de aprender un montón de cosas de allá, o sea, sí es una experiencia muy entretenida, genuinamente, ¿no? Sí, 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 muy entretenida la parte final. Si sufren de ansiedad y todo eso, calma, calma. Porque sí, la Exacto. verdad lo consigue muy bien el realizador. Susana, ¿dónde podemos seguir todo lo que haces? También todo lo que hace Paloma y Nacho y bueno, obviamente nuestros amigos de Cine Premier a quienes les envío un abrazo gigante. Ya Iván pasó por acá hablando de su sincronía. Ah, Sincronía, muy buena película. También véanla, está en YouTube, creo que también está en Movie. Así es. Eh, sí, sí, sí.
Pues bueno, creo que por el momento más en Paloma y Nacho. Ahorita soy editora y trato de escribir cada que puedo. Recientemente tiene 3 meses que lanzamos una revista digital y es ahí donde más tengo la chance de escribir o de hacer entrevistas. Y pues bueno, por ahí. Pues muchísimas gracias, Susana. Sigan el trabajo. Además de Susana, muchos amigos que están ahí colaborando, amigos y colegas. Y pues nada, vayan a ver es que perdón, es que tengo el nombre en inglés y luego me confundo. La semilla del fruto sagrado. Del fruto sagrado. Sí. Exactamente, corran a verla al cine. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Bye. Bye. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.